Primero empezamos viendo todo el escenario que tenemos y podemos ver que la red, que es todo esto, se divide en tres subredes, que son los recuadros de amarillo, y que cada subred se conecta la una con la otra por medio de cables tipo serial, que son los recuadros de morado. Entonces cada subred podemos ver que está conformada por un router 1841 al que se le agregó una tarjeta de expansión WIC 2T por un switch 2950-24 y por 5 computadoras de escritorio. Después de hacer todo el acomodo de dispositivos y de cables, y ahora sí nos vamos a la configuración de cada uno. Entonces, empezando con la primer subred en su router, podemos ver que en el puerto Fast Ethernet 00 pusimos la dirección IP de toda la subred, que es 220.168.1.1 y cuya máscara es diagonal 24. Después de configurar esto, nos vamos a la configuración del puerto serial 000, que es el que se muestra aquí, y ponemos la dirección IP de acá, pero con terminación .1, que en este caso es 156.140.20.1 con una máscara diagonal 16. Después de hacer esto, falta configurar una sola cosa, que son las computadoras. Entonces nos vamos a la computadora desktop, IP configuration, y podemos ver que ya está configurada porque nosotros configuramos sus direcciones IP. La máscara para todas las computadoras va a ser diagonal 24, y en esta subred el default gateway es el que ya pusimos en el router, que es el de aquí, que es 220.168.1.1. Ese se repite en todas las computadoras de la subred. Lo único que cambia es su IP de acá. Entonces ponemos 220.168.1.2 en este caso, y se va aumentando una por una. Por ejemplo, en esta es .2, en la que le sigue va a ser .3, y en la que le sigue va a ser .4, y así seguimos. Entonces ya tenemos toda esta subred configurada. Ahora nos vamos al router de la segunda subred. Igual nos vamos a configuración, y en el puerto Fast Ethernet 00, que es el que sale aquí, ponemos la dirección IP de toda la subred, que es 220.168.20.1 con una máscara diagonal 24. Y como tenemos aquí el puerto serial 000 con el que nos conectamos a la primera subred, a ese nos vamos, y aquí ponemos la dirección IP de la red que hace este puerto, por así decirlo, que es 156.140.20.2. No ponemos .1 porque el .1 ya es el que configuramos en el primer router, y la máscara igualmente es diagonal 16. Otra vez nos vamos a las computadoras y ya configuramos la dirección IP de ellas. Entonces primero vemos que su default gateway es el mismo que pusimos en el router, que es 220.168.20.1, y es el que se repite en todas las computadoras de la subred, y que la máscara igual en todas las computadoras, no importa cuál sea. Pusimos una máscara diagonal 24. Igual que en la pasada, pues empezamos la dirección IP de las computadoras desde el 2 y vamos aumentando de una en una, o sea, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya quedaría configurada esta subred. Solo nos falta configurar la de acá. Entonces igual nos vamos al router, configuración, Fast Ethernet 000, y ponemos la dirección IP de toda la subred, que en este caso es 220.168.30.1 con una máscara diagonal 24. Nos vamos al puerto serial 001, porque es el que tenemos conectado aquí con la de acá, y ponemos la dirección IP que genera este puerto, que es 156.130.30.2 y una máscara diagonal 16.
Con todo esto configurado ya podemos hacer envíos entre las mismas subredes, o sea, entre la subred 1 ya podemos hacer una, entre la subred 2 ya podemos hacer otro, y entre la subred 3 también. Pero todavía nos falta ver una configuración más que hicimos para que se puedan conectar entre ellas. Entonces nos vamos al primer router y ahora hacemos lo de la presentación que vimos en el ejemplo en clase, que es que la subred como tal no conoce ni a esta subred, ni a este puerto, ni a esta otra subred. Entonces vamos a configurar. Entonces nos vamos a routing static en el apartado de config del router, y primero el que configuramos fue el puerto de acá. Entonces ponemos la dirección IP del puerto que queremos conocer, que es en este caso el de acá, que es 156.130.30.0, y en este caso ponemos la máscara diagonal 24, que es el que se muestra aquí. Después ponemos el puerto por el que el router se está conectando a esa parte de la red, que es el de aquí, que es 156.140.20.2. Entonces ya conocemos este puerto de acá. Ahora nos falta conocer la red, y aquí es donde hacemos la configuración de conocer esta subred. Entonces ponemos primero la IP de la subred que queremos conocer, que es 220.168.30.0 con una máscara diagonal 24, y también ponemos el puerto por el cual el router conoce a todo este lado de la subred, y todo este lado de la red, que en este caso es igual 156.140.20.2. Recordemos también que el punto 2 es el puerto de aquí, de este router, o sea, estamos poniendo el puerto al que llega el router para conocer a todas las demás subredes. Entonces ya conocemos este puerto de acá y esta subred, nos falta conocer la de aquí. Entonces pues también la presentamos. Podemos primero la IP de la subred que queremos conocer, que es 220.168.20.0 con una máscara diagonal 24, y también ponemos el puerto en el que conectamos el router con todo este lado de la red, que es 156.140.20.2. Ahora este router ya conoce toda la red, nos falta presentar a los otros dos, entonces nos vamos al de medio, igual al apartado de configuración static, y ahora tenemos el router aquí en medio. Entonces este nada más necesita conocer las dos subredes y ya. Entonces primero presentamos, por así decirlo, a la subred de la izquierda, que en este caso es 220.168.1.0 con una máscara diagonal 24, y nuestro router llega a este lado de la red por medio del puerto de aquí, que es 156.140.20.1. Ahora con esto configurado ya podemos hacer envíos entre estas dos subredes, pero de una vez configuramos el otro lado. Entonces queremos conocer esta subred. Entonces primero ponemos la IP de la subred, que es 220.168.30.0 con una máscara 24. ¿Y cómo conoce el router este lado de la red? Por medio del puerto aquí, que es 156.130.30.2. Y ahora sí, ya nada más nos falta configurar este router. Y el router de aquí no conoce ni esta subred, ni este puerto, ni esta otra subred. Entonces también tenemos que presentarlos. Nos vamos al apartado de configuración, static, y ahora sí. Vamos a presentar primero los puertos de acá, que es 156.140.20.0 con máscara 24, y llegamos a este lado de la red por medio del puerto aquí. Por este puerto este router se conecta a toda la red, que en este caso es 156.130.30.1. Entonces ahora ya conocemos los puertos de aquí, esta red chiquita, y ahora queremos presentar esta subred. Entonces igual primero ponemos la IP de la subred, que es 220.168.1.0 con una máscara 24, e igualmente el puerto por el que nuestro router conoce a toda la red, que es el que se repite, que es 156.130.30.1. y ahora el router ya conoce esta subred,
y este puerto. Nada más nos falta presentar la subred del medio. Entonces ponemos la IP de la subred, que es 220.168.20.0 diagonal 24 por la máscara, y también ponemos el puerto por el que nuestro router conoce esa parte de la red, que es 156.130.30.1. Después de haber configurado esto, ya podemos hacer envíos entre todas las subredes, o sea, de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, y también podemos hacer un envío de la primera a la tercera. Y ya sería todo por la práctica de hoy. Por su atención, gracias.